Bienvenidos a Lección 7, elecciones constitucionales. Vamos a ir ahora, vamos a estar ubicados nada menos que en los años de 1917 hasta 1924. Bien, venimos de una época en que fue el golpe de Estado, la usurpación de Victoriano Huerta, todo este relajo en que él también es derrocado, entra ahí un sustituto, eh, luego también sustituyen a uno más, en fin, Venustiano Carranza de todos modos ya por el lado de los constitucionalistas, del ejército que ahora ha tomado las armas para de alguna manera continuar el hilo de la Revolución Mexicana. Tengamos entonces a este Supremo Ejecutivo, el encargado del Poder Ejecutivo, hasta que pues empieza a configurar precisamente el cambio en la Constitución. Una nueva Constitución, un nuevo armado, afinar la que venía de 1857 y entonces por fin se da la Constitución que hasta ahora nos rige. Curiosamente hubo en 1824, a los pocos años, 1857 la siguiente, y al medio siglo la de 1917, que ahora ya rebasa el siglo, que nos rige, claro, con reformas y reformas profundas en un momento dado. Pero en fin, surge la Constitución de 1917, impulsada por varios ideólogos y también, obviamente, por el propio Venustiano Carranza. Y entonces se amarra la situación, se convoca a elecciones ordinarias federales para elegir formalmente y constitucionalmente al presidente de la República, y obviamente allí está en el juego don Venustiano Carranza para de alguna manera legitimar totalmente el poder que ya traía desde antes, ¿no? Desde por ahí desde el golpe de Estado, de alguna manera, había salido ya Madero y él había tomado las riendas en el poder, pero se había materializado más cuando Victoriano Huerta pues se erigía él también como presidente. Entonces, desde el 2013 y desde el 2015, 16, 13, 14, 15, 16, y llegamos al 17 con don Venustiano Carranza como jefe del Supremo Poder Ejecutivo, jefe constitucionalista, y ya con estas elecciones él se va a amarrar. Entonces, ¿cómo va a estar? Este fue el panorama alrededor de toda esta elección, que ya va a ser en una sola fecha, que ya va a ser con sufragio directo, todavía ahí medio nebuloso porque son pocos los votos, pero seguramente por todas las refriegas que se estaban dando en el país, pues no había mucho el ánimo para ir a las casillas. Y en fin, se convoca después de casi un mes de que ya está la Constitución, de que se ha promulgado el 5 de febrero de 1917 la Constitución. Las elecciones se van a celebrar el 11 de marzo de 1917. Y entonces aquí, además, se establece nuevamente un cuatrienio. Ya veníamos de algunos sexenios, ¿no? Y ahora va para atrás, otra vez cuatrienios, ¿no? Cuatrienios, y entonces llega el momento en que la elección se da con los siguientes candidatos. Aparece don Álvaro Obregón, aunque él está pues del lado de don Venustiano Carranza, él apoya toda esta circunstancia, pero hay un momento dado que él de alguna manera se considera como independiente para jugar también en la elección. Entonces está Álvaro Obregón como independiente y obtiene 4,007 votos, apenas el 0,49%, nada, ¿no? Aquel señor que de alguna manera ya ha aparecido, vuelve a aparecer, Nicolás Zúñiga y Miranda, independiente también, y va con 7,557 votos, el 0,90%, nada, ¿no? Y Pablo González aparece aquí por la Liga Democrática. Por la Liga Democrática, Pablo González obtiene 11,605 votos, apenas el 1,40%. Y por el Partido Liberal
pero que además le han puesto un nuevo apellido. Ya le habían puesto en otras elecciones, recordarán que liberal puro y liberal otra cosa. Bueno, aquí va Partido Liberal Constitucionalista, 798,486 votos, que representa el 97% del, de la elección. Entonces, Venustiano Carranza se alza con la victoria y formalmente es el nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, Venustiano Carranza ya aparece así, además ya con la constitución del 17 está amarrado, si no me equivoco, si no me corrigen ustedes en la brevedad, los Estados Unidos mexicanos. Bueno, y entonces tenemos que venció a todos estos hombres. Pablo González era un candidato que de alguna manera pudo haber hecho ruido, pero se quedó de todos modos bastante abajo. Ahora resulta que empieza a correr, pues, el cuatrienio, hay que hablar de él porque voy a continuar con con la siguiente elección, la cual debe de ocurrir en 1920 puntualmente. Entonces, don Venustiano Carranza, pues, siente como un pez en el agua, ya soy presidente ya de la República de México y ya no soy nada más el jefe constitucionalista, ¿no? Entonces ya soy presidente formal y ya viene toda esta cuestión, no sé si desde antes había cruzado la banda presidencial, pero ahora con todo este hecho así está dado. Aquí no me quiero meter yo en otras cuestiones porque voy a tener la serie de presidentes, pero ¿no les parece a todos ustedes que siempre Venustiano Carranza, que se maneja la edad de él y que murió por los 50 y tantos años, casi cerca de los 60, de todos modos aparecía muy, pues avanzado, aparte pues por la barba que traía, toda la cuestión, pero se le veía avejentado. Y por ahí, revisando nuevamente la historia, hay ahí alguna consigna en que hay dudas con sus fechas de nacimiento, hay contradicciones y pareciera ser así como, perdón la comparación, pero en la Biblia establece ahí la edad de Jesucristo y toda esta cuestión, y después en una revisión, curiosamente se dice que Jesucristo nació unos entre 7 y 4 años antes de su propia, de su propia era, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Entonces, es muy curioso que parte la época de antes de Cristo, después de Cristo, y la fecha histórica, porque además pues, hay cuestión histórica de Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, él nació antes de su nacimiento escrito en varios registros, ¿no? Entonces, y obviamente también esa cuestión de que murió a los 33 años es difícil, por ahí más o menos alrededor en el promedio, pero también obviamente no murió en el año 33, sino que murió un poco después del año 33, después de Cristo, ¿no? Entonces, algo similar, aunque ya en nuestros eh, tiempos contemporáneos, pero algo ocurrió ahí con Venustiano Carranza que no está muy determinada y asentada, por más que se hable ahí de una fecha histórica. Hay algunos historiadores que han movido y dicen él era pues, casi 10 años más grande de lo que aparecía, ¿no? Si no 10, de menos también como 7 años, ¿no? Entonces, con razón, pues uno dice, no le entraba a uno a la cabeza de verlo realmente tan grande al Señor, ¿no? O sea, era más grande en la realidad. Bueno, eso ya lo tocaré en la segunda serie y ya daré pormenores de las fechas, pero hasta aquí, Venustiano Carranza entonces ya es presidente, empieza a correr en el año 17 y de pronto, resulta que no termina su mandato, ¿no? No termina su mandato en el año precisamente del propio 1920, cuando ya iba a terminar, ya estaba cercano al término, resulta que don Venustiano Carranza es asesinado. Aquí tengo que recurrir un poquito no solamente a un acordeón formal que traía yo acá, sino pues
a la parte clara de su deceso. Rápidamente aquí también vámonos a Google para tener la referencia este, exacta. Bueno, de primera mano aquí no viene más que precisamente el 21 de mayo. 21 de mayo de 1920, pues le hacen una celada ahí a don Venustiano Carranza, empiezan otra vez los conflictos. Había habido eh, aquella cuestión de que después ya con Benito Juárez, la ley de reforma, toda esta circunstancia, había habido algunos golpeteos porque precisamente Porfirio Díaz se había levantado, eh, y luego vino la cuestión de Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias contra él. Había revueltillas por ahí, pero ya no había habido situaciones tan drásticas, viendo toda la etapa de calma con Porfirio Díaz hasta que vino la revolución con Madero. Ahí pues sí vienen los trancazos muy duros, viene el derrocamiento de Madero, luego viene el derrocamiento de Victoriano Huerta, pero ya con una constitución, con una carta magna, pues parecía ser que iba a venir una cuestión pacífica en el país, y no, vino otra vez situaciones ahí que tampoco vamos a entrar en los tejes y manejes de la historia, no es, repito, tampoco una clase estricta de historia, ni soy historiador, servidor, simplemente un apasionado de la historia, y entonces, finalmente, ahí en el camino, en el ferrocarril, bajan a un campamento, cosas así, lo andan también ya amenazando, lo tratan de resguardar, y de repente una noche, en la zona de Puebla, pues termina siendo ejecutado don Venustiano Carranza. Es el único presidente que ha sido ejecutado como presidente. Madero casi lo era, de hecho lo era, ¿no? Nada más que por el golpe de Estado, pues le hicieron firmar a fuerzas, así en la prisión, su renuncia, entonces por unas horas ya no era presidente y fue ejecutado, ¿no? Vicente Guerrero también fue ejecutado después de haber sido presidente, pero ya había terminado un año antes, y así podemos tener varios casos de quienes han sido ejecutados como candidatos, como presidente electo, que ahorita también vamos a ver a Álvaro Obregón, pero en el ejercicio del poder, Venustiano Carranza es el único ejecutado en el ejercicio del poder. Es muy drástico, es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, el lugar, a ver si lo pronuncio bien, Tlaxcalantongo, Puebla, 21 de mayo de 1920, es ejecutado don Venustiano Carranza. Bueno, saludos a mi mujer, Maricame Figueroa, que ya puso por aquí un corazoncito. Bueno, entonces, a resultas de esta circunstancia, entra como presidente sustituto Adolfo de la Huerta. Ahí el Congreso hace una votación muy en corto. Esta no es una elección general, nada por el estilo, sino muy en cortito en el mero Congreso. Se presentan como aspirantes Carlos Cetina, Fernando Iglesias Calderón, Antonio Villarreal y Adolfo de la Huerta, ¿no? Los otros como que uno dice, ay caray, pues no estaban haciendo el panorama de los que querían mucho, ni siquiera a Pablo González, ¿no? Que también, pues ya Pablo González, pues le habían dado las gracias, ¿no? Entonces, y entonces en este momento, para salvar de mayo a septiembre, que era la gestión, el sexenio que se había de cumplir, es seleccionado por el Congreso en cortito, Adolfo de la Huerta. Según eso, tuvo 22 votos en contra y 224 votos a favor en ese petit comité. Y entonces don Adolfo de la Huerta, y aquí sí es también el apellido, aunque con de la Huerta, con el de la, no preposiciones, dos preposiciones antes del Huerta, pero aquí de menos viene a salvar la cuestión del apellido. Resulta ser un presidente bastante, pues, digamos, institucional, moderadón, este,
y lleva las riendas del país en esos meses adecuadamente, congruentemente, ¿no? Pero se va a venir precisamente, inmediatamente, muy pronto, porque esto ocurre, este, en un periodo muy corto. En mayo es asesinado Venustiano Carranza, asume el poder Adolfo de la Huerta de junio a noviembre del 20, y entonces inmediatamente tienen que venir las elecciones de 1920, cuando ocurren en septiembre mismo. En septiembre es cuando tienen que darse. Entonces llevaba julio, agosto, septiembre, llevaba 3 meses, y a los 3 meses también tenía que dejar el poder prácticamente. Entonces es un periodo muy corto el de Adolfo de la Huerta, pero va a tener un papel relevante. Aquí tengo que traer a colación también otra situación que quiero compartir con ustedes, un manifiesto que sacó a la nación Álvaro Obregón, que ya se convierte aquí sí en aspirante a continuar el legado de don Venustiano Carranza. Y entonces, ¿qué nos dice en este manifiesto Álvaro Obregón? Algo histórico, interesante. Dice: soy candidato a la presidencia de la República en la próxima campaña electoral. No tengo compromiso de ninguna índole, ni dentro ni fuera del país. No voy a detenerme en formular un programa lleno de espejismos. Hago un paréntesis también. Previamente a esto, pero no, sería muy largo leer todo, hacía un balance entre los partidos que habían existido en México. Y ya ven que por fin se habían empezado a constituir algunos con otros nombrecitos. Pero él nuevamente vuelve en la historia a hablar directamente de lo que ha sido el Partido Conservador, en los cuales muchas personas simplemente quieren ver por sus intereses particulares, etcétera, etcétera, lo que son los conservadores, y que ahora en la actualidad también sale mucho a relucir. Y el Partido Liberal, que dice Álvaro Obregón, es el del pueblo, es el que avala fundamentalmente las cosas, el cambio en la transformación del país, la evolución del país, etcétera, etcétera. Pero hace un llamado ahí porque de alguna manera está él percibiendo de todos modos muchas divisiones, muchas fracciones dentro del propio Partido Liberal, que ahora sí está ya más formado, más constituido y toda la cosa. Pero a la vez, él ve muchas fracciones. Pero de todos modos dice, bueno, voy a la elección. Y dice, soy candidato a la presidencia en la próxima campaña electoral. No tengo compromiso de ninguna índole, ni dentro ni fuera del país. No voy a detenerme en formular un programa lleno de espejismos que me sirviera de reclame. Estoy convencido de que el país ya no quiere programas. Vean qué curioso esta parte, ¿no? Pareciera, pues, que lo podemos ubicar en 2024, ¿no? De repente, el cansancio de la gente sobre cosas, etcétera. Estamos llegando a la mitad, al ecuador de las elecciones, ¿no? Van a venir hasta las siguientes, que es el 24. Recuerden que la primera elección en México fue hace exactamente 200 años, en 1824. Y ya estamos muy cerca de que sean 100 años de esas elecciones y a 100 años de las nuestras, ¿no? Ya estamos llegando justamente a ello. Bueno, entonces, dice lo siguiente: estoy convencido de que el país ya no quiere programas que al fin resultan prosa rimada. El pueblo quiere hechos y anhela encontrar un sucesor del actual primer magistrado de la nación, quien le inspire confianza. Son mis antecedentes los únicos que deben servir de base a los que crean necesario apoyarme, a los que crean oportuno combatirme, y esos antecedentes son la mejor garantía de que mi norma será el más absoluto respeto a la ley, a cuyas prerrogativas tendrán derecho todos los habitantes de la República, cualquiera que sea su credo político o religioso. Y luego dice, sin embargo, paso a formular algunas consideraciones sobre los problemas que en concepto mío significan el eje de donde se derivan todos los demás. Los problemas capitales, como podemos muy bien llamarlos, son dos. El primero de índole moral y el segundo de índole política. Y bueno, se va ahí más con más cosas, pero creo que lo principal estaba en esa cuestión de ya no quiero más, la gente ya no quiere más programas, quiere
hechos. Y esto generalmente se repite continuamente en la política, ya no tanto bla, 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 bla. Él dice prosa rimada, este, y mejor hechos, ¿no? Hechos, hechos, hechos. Dejen ver si al final este, dice alguna proclama interesante. No, termina muy parco porque está desglosando varias de las acciones de cómo se van a ir dando las cosas. Pero también voy a ir ahorita a buscarles aquí en la máquina, ya lo tengo aquí preparado. Otra declaración muy importante que llegó a tener Obregón o que está registrada en la biografía de Adolfo de la Huerta, de quien en ese momento es el presidente interino del país, ¿no? Y que consiste en lo siguiente. Vean qué interesante. Primero déjenme revisar nuevamente aquí ciertas transmisión en vivo. Todo va transcurriendo. Ya estamos ubicados en 1920, en esta segunda elección del día de hoy y en la penúltima del día de hoy. Entonces, vamos con esta parte de una interesante biografía que escribió, autobiografía, el propio Adolfo de la Huerta. Dice, debe recordarse para mayor claridad del cuadro que Obregón ya era candidato a la presidencia y ya efectuaba trabajos tendientes a lograr su elección antes de que viniera el distanciamiento de Sonora en el centro. Que Obregón había sido ya acusado de estar en connivencia con el general Cejudo y que se le seguía un proceso militar con el fin, por lo menos en apariencia, de inhabilitarlo legalmente para llegar a la presidencia de la República. Está canijo. Desde ahí también venían los guamazos, ¿no? Estaban buscando la manera de inhabilitar a Obregón como candidato, porque según eso, se le estaba siguiendo un proceso militar. No se explica aquí por qué, pero hay que meterse a la historia. Se le estaba siguiendo un proceso militar. Pues bien, cuando siendo presidente provisional el señor de la Huerta, la campaña presidencial se hallaba en todo su vigor. Vinieron, bueno, entonces más bien aquí no es autobiografía, es una biografía sobre de la Huerta. Perdón por déjenme revisar aquí bien también la otra parte de mis fuentes y les digo perfectamente de, de qué se trata. Memorias de don Adolfo de la Huerta, según su propio dictado. Sí es una autobiografía, pero es a partir de un dictado y es una transcripción de Roberto Guzmán Esparza. Así se llama el que la coordinó, el que conjuntó, el que tomó la transcripción, que le fue de alguna manera dictando el propio Adolfo de la Huerta, fue tomando nota y entonces se generaron las memorias de don Adolfo de la Huerta. Pero entonces en algunas partes va mucho el discurso en primera persona de Adolfo de la Huerta y en otras partes el transcriptor Roberto Guzmán hace alguna intervención y entonces pone en tercera persona a don Adolfo de la Huerta. Entonces ahora sí, de repente dice aquí, cuando siendo presidente provisional el señor de la Huerta, la campaña presidencial se hallaba en todo su vigor, ¿no? ¿A qué nos suena? 2024. Vinieron los partidarios del ingeniero Alfredo Robles Domínguez a quejarse de parcialidad por parte de algunas autoridades y finalmente de malos manejos de parte de la Junta Computadora. Así se le llamaba, digamos, a una especie de colegio electoral. En este caso, bueno, la responsable totalmente del cómputo de las elecciones, ¿no? Pues en aquel tiempo todavía no había ni IFE ni INE, ¿no? Estamos en la prehistoria todavía de las elecciones, ya se hacían los esfuerzos, ya había autoridades al respecto, etcétera, y por lo tanto había una junta computadora. Ahora, ante esa junta computadora, el señor de la Huerta nombró entonces a 3 amigos de su entera confianza
para que investigaran tales cargos y vigilaran la actuación de la computadora. Ya no dice junta computadora, lo abrevia, y curiosamente en un escrito de aquel tiempo suena vaciado que hablen aquí de la actuación de la computadora, ¿no? De manera que se ciñera estrictamente a la verdad. Y entonces, en ese momento hay una especie de supervisión de la junta de computadora. Se crea una comisión con 3 amigos de la huerta, que no viene el caso aquí mencionar los nombres, pero entonces, esas personas son supervisoras, es una comisión supervisora de la junta computadora, ¿no? O sea, burocracia, ¿no? Pero de alguna manera, pues, con el fin de amarrar y de dar legalidad al proceso, de que no se salga, de que no esté habiendo eso de lo que se quejan de alguna manera los opositores, ¿no? Obregón se enteró de aquello y se presentó en Palacio Nacional en forma por demás irrespetuosa, pues ni siquiera quitarse el sombrero. Penetró al despacho presidencial donde se hallaba don Adolfo, el presidente, acordando con Miguel Alesio Robles, alguien que era su secretario. Y le dijo Obregón a Adolfo de la Huerta: oye, Adolfo, me informan que has nombrado una comisión para que vigile a la computadora, la junta. Y entonces Adolfo de la Huerta, tranquilo, dijo: ¿es verdad? ¿Y con qué objeto? Lo reta Obregón. Con el objeto de tener la seguridad de que sus resultados son correctos, ¿no? Y van a ser correctos también. Ah, dijo Obregón, de manera que si esos tales por cuales, seguramente dijo otras palabras desde ese tiempo, ¿no? De manera que si esos tales por cuales te dicen que el cómputo no me favorece, no me entregas el poder. O sea, muy valientote Álvaro Obregón. Él esperaba totalmente que todo estuviera planchado como ya se venían dando las elecciones en que todo el mundo, desde Porfirio Díaz, de Juárez, Porfirio Díaz, todos, hasta Madero, y obviamente Victoriano Huerta con su pantomima de elección, y recientemente Venustiano Carranza, todas las elecciones recientes que hemos visto, todas las elecciones del pasado, pero recientes en estas elecciones, hemos repasado, han tenido porcentajes de 80%, 90%, 90 y tanto, por 100%, ¿no? O sea, son porcentajes que en aquel tiempo también vemos y es risible todo lo que había de elecciones, ¿no? Todo el mundo ganaba así, y también Santana ganó muchas elecciones así. Este, ah, por ahí una se coló, curiosamente que hubo ahí una competencia que encontramos por allí en algún momento, pero muy raro, ¿no? O sea, una aguja en un pajar. Todo lo demás, las elecciones así como nos suenan también las que hubo en tiempos recientes priistas, los porcentajes eran totalmente increíbles, ¿no? Todo el porcentaje casi, casi para el ganador. Y entonces, acostumbrado a eso, viniendo también de la de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón confiaba en que pues, también era una especie de pantomima esta elección, de que los contendientes no representaban gran cosa y que todo estaba por darse correctamente y correctamente, pero dentro de su cabeza, sin mayor problema de que los porcentajes iban a ser ínfimos para los competidores y totalmente iban a favorecer. Entonces, teniendo eso en cuenta, él daba por hecho, como lo daban seguramente todos los que entraban a las elecciones, Porfirio Díaz seguramente también, decía: "Ay, pues yo voy a ganarlos". Vienen las elecciones y dice: "Ay, ya está planchado". Y cuando oye todo este relajo y que va a haber una comisión vigilante y de qué se trata, etcétera, y que Adolfo de la Huerta, muy correcto y muy institucional, le contesta: con el objeto de tener la seguridad de que sus resultados son correctos, brinca y entonces dice, es ese exabrupto, ¿no? Ah, de manera que si esos tales por cuales te dicen que el cómputo no me favorece, ¿no? Si los que están al frente de las elecciones determinan que no les favorece, ¿a qué nos suena también, no? No me entregas el poder, o sea, él ya estaba totalmente seguro de que nomás le va a decir, ten el poder, ¿no? Ya dejé de ser interino y ahí está tu poder. Y bueno, les cuento lo siguiente, como de todos modos terminó el diálogo.
Y dijo todavía muy tranquilo Adolfo de la Huerta, si esos tres amigos míos de mi confianza me dicen que ese es el resultado, entonces yo personalmente lo comprobaré. Y si no has triunfado, no te entregaré el poder a ti, sino a quien el pueblo haya elegido. Vean los tamaños de Adolfo de la Huerta, muy centrado, muy correcto, hasta ese momento. También vamos a ver qué va a pasar después con Adolfo de la Huerta, ¿no? Pero entonces así se da, y entonces nuevamente Álvaro Obregón dice, pues habrá muchos diablazos, ¿no? Así como balazos, enojos, problemas, se va a poner muy color de hormiga la situación. Es nuevamente una amenaza que Obregón plantea, porque si él no le entregan el poder, entonces habrá muchos diablazos. Y todavía Adolfo de la Huerta, según el biógrafo, le contestó, eso no me asusta. Y entonces, viendo que el otro se mantenía, simplemente Obregón salió furioso, mascullando amenazas. O sea, siguió amenazando en la salida y salió totalmente furioso. Así como muchos que han hecho berrinches que no les toca, etcétera, etcétera, y que vamos a ver más adelante de los más contemporáneos que se han enojado, etcétera, etcétera. Aquí hay un primer caso de este tipo en que él pensaba, Obregón, que todo iba a ser muy, muy, muy fácil y como eh, no iba a ser como él lo pensaba, sino simplemente como resultara en el cómputo formal y legal de las elecciones, entonces salió totalmente enojado. Y entonces vamos ya a la elección de 1920, que se celebra el 5 de septiembre, y entonces tenemos que previamente Álvaro Obregón había superado en la parte interna de los dimes y diretes de quién iba a estar, porque aquí había habido ya también un disgusto eh, previo y que se remonta precisamente a ese disgusto mayor que terminó en la ejecución de Carranza. No nada más por eso lo ejecutaron, pero ya había ahí un entre, y por eso Álvaro Obregón ya había competido también contra el propio Venustiano Carranza, ¿no? Pero resulta que Venustiano Carranza, pues antes de que lo ejecutaran, ya estaba lanzando, no a Pablo González, que también él se trató de rebelar, porque Pablo González era muy allegado a Venustiano Carranza y pensaba que a él iba a tocar, pero también lo estaban ya borrando. Y había competido en la anterior. Y el otro candidato que de repente empieza a configurar, a lanzar para que de alguna manera sea el continuista de Venustiano Carranza, era Ignacio Bonillas, alguien de su gabinete, Ignacio Bonillas. Y ahí ya había disgustos del propio Álvaro Obregón de decir, no, ¿cómo va a ser Ignacio Bonillas? Ejecutan a Venustiano Carranza, viene todo el relajo, y entonces ya tenemos al propio Álvaro Obregón en la boleta, ya superando previamente a los aspirantes Pablo González e Ignacio Bonillas. Y sus contendientes, pues es el casi, casi títere que siempre parecía Nicolás Zúñiga y Miranda, independiente totalmente. Ahora obtiene bueno, más representativo. Recuerden que ya estamos con votación directa, y ya va a ser un poquito más robusta. Tiene 2.357 votos, pero es apenas el 0.20%. Aquí también una acotación, antes de continuar, perdón. Es voto directo, pero recuerden que es de puro hombre, ¿eh? Aquí las mujeres todavía no contaban. Hombres mayores, de 21 años por ahí, cuando eran casados se permitía que fueran de menor edad, de 18, algo así, pero tenían que ser casados. Y eso prevalecía en un tiempo que lo expliqué antes, no sé si con la constitución de 17 eso haya variado. En fin, pero de todos modos sigue siendo que nada más son puros varones los votantes en este 1920. Nicolás Zúñiga y Miranda, independiente, 2.577 votos, nada, ¿no? Nada de porcentaje. Alfredo Robles Domínguez, que aquí parece el apellido, nos suena muy parecido a alguien Domínguez que va a aparecer en la época de Echeverría y toda la cuestión, pero este
es otro personaje. Alfredo Robles Domínguez, por el Partido Nacional Republicano, PNR. Suena así muy característico, pero ya empieza a sonar como PRI, pero todavía no es PRI. Partido Nacional Republicano, Alfredo Robles Domínguez, 47,442 votos, el 4%. Ya se defendió un poquito, 4%. Y tenemos a Álvaro Obregón por el Partido Laborista Mexicano, que de alguna manera era el Partido Liberal, pero ya nuevamente aparece ahí con un membrete especial, Partido Laborista Mexicano, y también apoyado por el Partido Nacional Agrarista. Partido Nacional Agrarista. Y don Álvaro Obregón obtiene 1,000,000, ya por fin aparecen 1,000,000, ya llegamos al 1,000,000 de votos, la primera vez que ocurre en la votación en las elecciones mexicanas. 1,131,751 votos, que representa casi el 96% de votación. 96%. O sea, sí la hizo, sí logró, etcétera. Pero por ahí, como había esa cuestión y los opositores, etcétera, pues Adolfo de la Huerta cumplió con su papel de decir, a ver, que todo vaya correcto, etcétera, etcétera. Y si no ganara Obregón, pues no gana Obregón. Y el poder, pues va para el que gane. Entonces, pero finalmente, pues sí ganó Álvaro Obregón y arrasó. Entonces, bueno, ya quizás se le quitó aquella furia y dijo, por fin, ya. Y esto fue para el cuatrienio 1920-1924. ¿Qué ocurre en el siguiente proceso? Llegamos a 1924, les digo, aquí estamos en el Ecuador de las elecciones mexicanas, 100 años de las primeras elecciones y a 100 años de nuestras nuevas elecciones en 2024. Ha coincidido, ¿no? Por cuestiones de los manejos de los años, ha coincidido que hubo elecciones en cada siglo en el 24. Es muy característico, es así como que medio señalado por el destino, ¿no? En el 24 del siglo XIX, en el 24 del siglo XX, y ahora vamos a tener elecciones en el 24 del siglo XXI. Muy bien. Las elecciones aquí, fíjense ustedes que estaba contemplada varios otros candidatos, pero no se da. ¿Por qué no se da? Porque ocurre que aquí Adolfo de la Huerta tiene una posición, después de que ya estuvo con Álvaro Obregón en su cuatrienio, fue parte de él, estuvo en una cuestión allí importante de Hacienda, de economía, en ese tiempo, pues lo que había, me parece que sí era Hacienda, porque precisamente Álvaro Obregón lo consintió mucho, después de que vino este enojo de que hubo, de que si no me vas a dar el poder, etcétera, etcétera, nuevamente hicieron migas, ¿no? Se llevaban bien, se habían enojado en ese momento, en esa circunstancia, pero después lo llama a su gabinete. Entonces Adolfo de la Huerta forma parte del gabinete de Álvaro Obregón y dijo que era muy importante tener un financiero de primera y le manejó espléndidamente la situación, no solamente al interior del país, sino en la deuda externa que México ya tenía desde hace mucho tiempo, pero nuevamente ahí la deuda con los Estados Unidos sobre todo, negoció de una manera magistral, según narran en la parte histórica, y estaba muy contento Álvaro Obregón con Adolfo de la Huerta en esa posición. Pero de repente, ahora vino el enojo de Adolfo de la Huerta con Álvaro Obregón. Viene un enojo porque considera que hay una especie de no adecuada de conducirse el propio Álvaro Obregón en su política, en su propio gabinete. Se disgusta Adolfo de la Huerta por las circunstancias que le parecen poco honestas. Se distancia pues de Álvaro Obregón y entonces para las siguientes elecciones Adolfo de la Huerta había provocado ya un pequeño cisma, una rebelión después otra vez de
de algunos momentos tranquilos que habían sucedido durante, digamos, la gestión de Álvaro Obregón, vuelve a haber la insurrección de alguien, ¿no? O sea, otra vez, como en el siglo XIX, otra vez brote de alguien, y entonces yo me levanto la mano, me disgusto y voy contra, contra el sistema, contra esta situación que está existiendo. No quiero caer en errores. Déjenme precisar perfectamente, aquí traigo mi otro acordeón con el presidente Adolfo de la Huerta, lo que sucede específicamente. Y tenemos, también quiero aquí mencionar, porque es muy importante esto de los planes. Recuerden que en en las anteriores ocasiones se ha hablado de planes que se gestaban. Cuando lo de Carranza se gestó el plan de Agua Prieta, ¿no? En 1920 mismo. Este plan de Agua Prieta desconocía el gobierno de Carranza y entonces le daba precisamente a De la Huerta la posición como jefe del Ejército Liberal Constitucionalista, un cargo muy parecido al que tuvo el propio Carranza antes de ser presidente formal, ¿no? Jefe del Ejército Liberal Constitucionalista de la Huerta, antes del movimiento del Congreso de avalarlo y darle en cortito la presidencia interina a De la Huerta. Pero fue el plan de Agua Prieta el que permitió que, que entrara como presidente interino. Ahora bien, la presidencia de la Huerta se da de esa manera y después vamos a ver acá traigo el otro dato, terminado ese relajo. Un segundo, esto es un programa en vivo, pero y sí traigo preparadas las cosas, pero después para detallar más pues tengo que ir abriendo algunos archivos, ¿no? Este, ya está, aquí está clarito lo que sucedió, justamente. Y lo tenía en la punta de la lengua porque lo acabo de decir. Le había parecido magnífica la gestión que había tenido Adolfo de la Huerta como parte de su gabinete, en la cuestión de la negociación de la deuda externa con Estados Unidos. Pero a tal grado había sido la misión de Adolfo de la Huerta que, ya saben, los gringos colmilludos querían someter al país a una cuestión ahí de condicionamiento en el arreglo, ¿no? En el arreglo. Y Adolfo de la Huerta fue muy también, así como se le puso a Obregón en la cuestión del cómputo de las elecciones, así también se le puso a los gringos con mucha diplomacia, pero les dijo, no, miren, esto es arreglar las cosas de estos números simplemente y no va a estar condicionado por aquello. El verbo de Adolfo de la Huerta convenció totalmente a los norteamericanos y firmaron ahí en el momento papeles, documentos, en lo cual quedó planchado y que no iba a estar condicionado nada. Y entonces con eso regresó Adolfo de la Huerta, muy contento. Pero con el paso del tiempo, los norteamericanos hicieron una visita acá diplomática, visitaron al presidente Álvaro Obregón, y en esa visita, en esos días que hubo ahí, este, otro tipo de gestiones y de tratos, etcétera, salió a relucir el asunto nuevamente de los numeritos, cosas así, y ahí, muy astutamente, otra vez los norteamericanos engancharon ahí al mero presidente Álvaro Obregón y a que se abordara y a que quedara establecido en el mentado Tratado de Bucareli cierto condicionamiento y cierta sumisión del gobierno de México. No voy a entrar aquí tampoco, porque aquí sí no vengo preparadísimo, nada por el estilo, sobre los tratados de Bucareli, ¿no? Pero y sí lo tengo por ahí un archivo, el Tratado de Bucareli, ¿en qué consiste? Bueno, pero lo que sabemos en el fondo era un tratado que realmente no le convenía al país, incluso ni se aplicó adecuadamente, ¿no? Tampoco vino el tiempo después. Pero Obregón en ese momento asintió y dijo, va, ¿no? Entonces se firmó el Tratado de Bucareli y entonces ahí Álvaro Obregón
dobló las manos frente a los norteamericanos a condicionar ciertas ventajas, pues para los empresarios, eso sí me acuerdo un poco, eran ciertas ventajas para los que estaban invirtiendo aquí en México a no cobrarles, hagan de cuenta, impuestos, esto, o sea, canonjías a los norteamericanos a favor precisamente de esa reducción que ya se había pactado previamente, la reducción de la deuda, ya se había negociado cómo pagarla años, lo que se estila, ¿no? Irla pagando de otra forma, diferirla, ¿no? Y ya se había acordado, pero ahora la sujetaron a que entonces los empresarios iban a tener privilegios aquí en México. En el fondo, puntual, pues hay que echarse el ojo al Tratado de Bucareli, pero eso era lo que venía haciendo. Y entonces ahí se molesta muchísimo Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta se molesta y dice, eso es una situación que no estaba dada, está minimizando mi trabajo que yo había hecho, lo que yo había logrado, y además a nivel político social mexicano, a nivel de dignidad mexicana, está supeditando los intereses de nuestra nación a los de Estados Unidos. Y eso no se puede permitir. No lo hagas. Entró ahí a su despacho al lado, Alfa Huerta, entró al despacho presidencial de Álvaro Obregón, al revés, ¿no? Curioso, ¿no? Las escenas hace de rato era a la inversa. Ahora él entra y entra a decirle, oye Álvaro, pues de qué se trata. No puedes echar para atrás, incluso le dice, no puedes todavía echar para atrás eso. Y el otro como que le da esperanza, le dice, sí, déjame ver, pero no se dio. No se dio y entonces con el paso de los días dijo Adolfo de la Huerta, pues adiós, bye bye. Yo renuncio a tu gabinete porque por dignidad mi visión es que México no se supedite de esta manera al, a los Estados Unidos y entonces yo renuncio, ¿no? Renuncio al cargo y entonces él, pues conforma ahí un grupo y se lanza como candidato presidencial, Adolfo de la Huerta, para las elecciones que vienen en 1924. Lanza su candidatura, desde Veracruz lanza un manifiesto y se provoca una pequeña rebelión con armas. Aquel Adolfo de la Huerta tan pacífico, tan centrado, tan maduro, tan mesurado y que había servido muy bien en la transición entre Carranza y Obregón y le había servido al propio Obregón, pues resulta que pues por defender la cuestión de la postura internacional de México, pues, le entra al patriotismo, pero fuerte, fuerte le entra en ese momento, le da la espalda de alguna manera al presidente, no es a derrocarlo ni nada por el estilo, simplemente ya no formo parte de tu equipo porque tú estás eh, haciendo esto y entonces yo me lanzo a una candidatura por la presidencia precisamente para defender todo este tipo de intereses y lanzo mi candidatura. Pero es a través de una rebelión, entonces eso no es bien visto en el sistema político, que además ya Obregón pues tiene una especie de alianza con Plutarco Elías Calles, ya van muy de la mano, aunque nunca fueron así miguis, pero ambos sabían que eran importantes el uno y el otro y que dependían de alguna manera el uno del otro en muchas cuestiones. Entonces, respetaban esa jerarquía política que cada uno tenía, ¿no? Por un lado Álvaro Obregón y por otro lado Plutarco Elías Calles. Y entonces, pues Adolfo de la Huerta de alguna manera lo defenestan, lo atacan, no lo dejan progresar. De la Huerta termina también de alguna manera saliendo del país. Es un elemento que, si no me equivoco, ya no regresa de ese autoexilio. No, sí, más adelante sí regresa, perdón. Sí, regresa. El que no regresa fue Sebastián Lerdo de Tejada. Él sí regresa, pero se va curiosamente también a vivir casi 10 años, 9 años a Los Ángeles, California, de 1924 hasta 1935, ¿no? Y regresa muchísimo tiempo después, acá a hacer alguna otra misión en otras presidencias, de alguna manera.
Es un presidente curioso, un presidente que hizo cosas, un presidente que marcó una pauta que fue importante en esa transición, pero aquí se rebeló, o sea, fue rebelde Adolfo de la Huerta en un momento dado, que podría parecer que no. Entonces aquí, cuando tenemos la historia de de las elecciones, y esta última que vamos el día de hoy, de 1924, 1924, perdón, hace rato creo que dije ya 28, 24, para un cuatrienio que va a ir del 24 al 28, 24 al 28. Entonces, son unas elecciones muy curiosas porque quedaron descartados varios. Por un lado, estaban contempladas las participaciones de Adolfo de la Huerta por el Partido Nacional Cooperativista, o sea, sí tenía partido, pero pues a la vez que estaba armándose, bueno, que peleó y que pues ahí la lucha que pues fue muy mínima y vio que pues no había más, pues a la mejor salió antes de que lo apresaran y que le pasara alguna otra cosa, además con la experiencia que había habido de Madero, de Venustiano Carranza, pues yo creo que sí le entró ahí realmente el temor, ¿no? Como ser humano, a Adolfo de la Huerta, y salió huyendo clásico a Estados Unidos, ¿no? Y allá se refugió. Entonces, pues estaba contemplada su participación, aparentemente, si no hubiera hecho tanto relajo a nivel de armas y todo, y hubiera incidido de otra manera, a lo mejor hubiera entrado, a lo mejor no hubiera ganado, pero hubiera entrado en la boleta. Desgraciadamente para él no pudo ser, y entonces ya no pudo volver a ser presidente del país. Y fíjense, curiosamente, que también aquí, este, eh, iba a competir Felipe Carrillo Puerto. Ese nombre que ahora está muy de boga porque se acaba de inaugurar un aeropuerto allá en la costa de la Riviera Maya, ¿no? Felipe Carrillo Puerto, allá por Tulum. En Tulum está el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Bueno, don Felipe Carrillo Puerto que tuvo un importante paso por el gobierno de Yucatán, y iba a ir precisamente por Partido Socialista del Sureste. El Partido Socialista del Sureste iba a lanzar a Felipe Carrillo Puerto, pero que lo de Adolfo de la Huerta, pues también no se da, y lo de Carrillo Puerto no se da. Ambas, pues, digamos, ambas candidaturas naufragan por la rebelión encabezada por el primero y su exilio, y por el asesinato de segundo, a Felipe Carrillo Puerto, y también ahí por dimes y diretes, realmente fue muy cruel la circunstancia, eh, la cuestión que había también como una especie de levantamiento ahí en el sureste, pero Felipe Carrillo Puerto no estaba realmente en ese momento haciendo un ruido mayor, simplemente que lo consideraban como líder del movimiento que existía allí, y, y pues también todavía, todavía sí, todavía peligra en México actual con cosas así, pero en aquel tiempo, pues es un siguiente elemento asesinado, como, pues no fue todavía así precandidato formal, ¿no? Pero se mencionaba su nombre, se planteaba, ese partido lo estaba impulsando, y entonces pues era una especie de precandidato muy incipiente, pero lo asesinan, ¿no? Asesinan como precandidato, desgraciadamente. Entonces los candidatos formales, nuevamente, el, el que siempre es un señuelo ahí en las boletas electorales, es nada más un figurín, Nicolás Zúñiga y Miranda, qué personaje tan vaciado que viene desde el porfirismo y apareció con Álvaro Obregón y ahora aparece aquí en esta boleta. Nicolás Zúñiga Miranda, independiente, 24 votitos, obviamente el 0%. Ángel Flores por varios partidos, fíjense, ya aquí hay una serie de estructuras muy curiosas. La Liga Política Nacional, el Partido Nacional de México,
la Unión Nacional Progresista y el Partido Obrero Evolucionista. 4 partidos, no formaron una alianza en sí, pero son 4 partidos que lo apoyan y le dan 252.599 votos, que representan el 15.86%. Y tenemos finalmente a Plutarco Elías Calles, que también va amparado por 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. El Partido Nacional Cooperativista, ¿no? Que vean ustedes, era el que iba a lanzar a Adolfo de la Huerta, pero como Adolfo de la Huerta, pues además salió patitas corriendo hacia Estados Unidos, pues ya el Partido Nacional Cooperativista apoyó a Plutarco Elías Calles. El Partido de Reforma Popular, el Partido del Progreso Cívico, el Partido Radical Mexicano, la Asociación Nacional Progresista, el Partido del Proletariado Mexicano, el Partido Nacional Agrarista. Y todos estos como comparsas, porque realmente él, al que lo digamos, lo abrigaba totalmente y con el que él estaba emparentado, aunque él va a ser el papá del PRI, él en ese momento pues va amparado por un partido que todavía no es ese, es el Partido Laborista Mexicano, el mismo que había lanzado hace rato, en 1920, a Álvaro Obregón y que es el heredero directo del Partido Liberal, ¿no? Es el Partido Liberal con un nuevo membrete. Partido Laborista Mexicano, es el principal y todos los demás pues son apoyos adicionales para echar la cargada que ya ni la necesitaba, ¿no? Pero entonces, don Plutarco Elías Calles obtiene 1.340.634 votos, que representó, bajó un poquito los porcentajes, ¿no? Representó el 84%, el 84% de la votación. Estas elecciones se celebraron, me faltó la fecha, el 6 de julio, 6 de julio, que es una fecha que se repite mucho en elecciones en México, ¿no? Así como en junio, también en julio ha habido elecciones. 6 de julio de 1924 fueron estas elecciones en que Plutarco Elías Calles pues arrasó ya con un porcentaje menor al 90%, pero de todos modos el 84%. Y entonces va a venir una etapa muy peculiar, muy específica, precisamente del callismo. Hasta aquí con esta emisión, con esta lección del día de hoy. Agradezco su presencia, su visión, ya sea en vivo o grabado o por el canal de YouTube que también se puede seguir. Nada más quiero verificar si no hubo por ahí alguna cuestión pudiera yo tener de saludo. Este, eh, no, por el momento no. Además, bueno, pues estamos en plena semana, que se conoce Semana Santa, pero que pues para muchísimos es semana de vacaciones, y yo aquí con mis emisiones. Pero aquí queda grabado, tengo que seguir con esta marcha porque si no me va a ganar el tiempo de la elección de 2024. Así que, pues no pensé que esta emisión también se me fuera a alargar a la horita, ¿no? A la hora, pero así fue. Se está cumpliendo prácticamente una hora de emisión. Tuvimos 3 elecciones muy características, la de Venustiano Carranza, la de Álvaro Obregón y la de Plutarco Elías Calles. Por su atención, muchísimas gracias. Por ahí sí aparece Besher Saer, perdón la pronunciación, pero pues es que no estoy acostumbrado, Besher Saer. Gracias, Besher, por haber estado pendiente también de la emisión, Maricarmen Figueroa. Y yo les espero en nuestra siguiente lección, que ya pasamos a la etapa precisamente interesante del callismo y que es el germen precisamente de toda la dictadura priista, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo por aquí. Gracias. Hasta luego.